6. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy recíbelas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy bien, entonces continuamos con Colosenses capítulo 1, versículo que vamos a meditar, los versículos 15 en adelante, a ver hasta dónde podemos llegar. Trataremos de avanzar poco a poco. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Me ayuda con el versículo 17? 17, está bien, hermano. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Muy bien, gracias. Gracias al Señor por la lectura de su palabra. Sabemos que Él siempre las bendice en nuestros corazones. Estamos estudiando esta carta, ¿verdad? Este libro. Y como decíamos la vez pasada, es una de las montañas altas en el Nuevo Testamento. Así que hoy les invito para que subamos a esas alturas para contemplar la altura, la profundidad, la anchura, la longitud, la belleza de las glorias de la persona del Señor Jesucristo. Yo creo que todos en algún momento hemos estado al pie de una montaña alta. Uno mira por este lado una montaña alta y por el otro lado otra montaña alta. Y nos hace pensar en Efesios y Colosenses, las glorias de Cristo que presentan estas dos cartas. Y en el valle está el valle de la humillación de Cristo, que es Filipenses. Así que es impresionante contemplar la persona de Cristo. Hemos ya meditado los versículos 12 al 14. ¿Se acuerdan que vimos? Le titulamos La obra del Padre, que hacen referencia a las bendiciones espirituales que Dios nuestro Padre ya nos ha concedido. Ahora, a partir del versículo 15 hasta el versículo 23, por lo menos, vamos a observar la obra del Hijo. Y de una vez vamos a hacer la lista de lo que vamos a ir aprendiendo. Aquí puse la obra del Hijo. Pero realmente el apóstol Pablo destaca la persona de Cristo. Hemos ya entrado en esta tercera sección de la carta también. Recordemos del versículo 1 al 8, la oración de gratitud de Pablo. Del versículo 9 al 14, la oración de petición de Pablo. Del versículo 15 al 23, ahora vamos a ver la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ya hemos meditado por lo menos dos. ¿Sí se acuerdan cuáles son? Uno, miramos que Jesucristo es Hijo amado. Ese es un nombre muy especial. Ya meditamos un poco. Y también hemos meditado que Jesucristo es Redentor. Quizás vamos a entrar un poquito más de detalle en estos, pero quiero hacerlo a manera de pregunta. Y también tenemos que Cristo es la imagen. ¿Imagen de qué? Del Dios invisible. Y tenemos también que Jesucristo es primogénito. En el versículo 16 encontramos, lo vamos a resumir así, que Jesucristo es creador. Él es el agente de la creación. Bien, y en el versículo 17 tenemos que Cristo, Él es preexistente. ¿Qué dice el versículo 17? Él es antes de todas las cosas. Y ahí mismo en el versículo 17 tenemos que Cristo es el sustentador ¿de qué? De la creación. Muy bien, esto es como primera parte.
De los versículos 18 al 23, lo voy a apuntar de una vez también aquí, como segunda sección. Tenemos a que Jesucristo, Él es cabeza de la iglesia. Muy bien. Tenemos también en el versículo 18 que Jesucristo es el principio. ¿Qué significa eso? Jesucristo es el principio. Vamos a explicar un poquito de qué se trata eso más adelante. Y también encontramos otra palabra que ya está mencionado y cabe mencionar también. Primogénito ¿de qué? De entre los muertos. Aquí es el primogénito de toda creación. Y por último tenemos el versículo 20, por lo menos hasta el 23, que Jesucristo es el gran reconciliador. ¿Cuántos hay? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? Sí, porque aquí dice la supremacía de Cristo de 7 maneras. En 7 maneras. Ah, sí, esa es su Biblia ahí. Entonces, que quiere decir que yo fui más profundo todavía. Pero bueno, lo podemos resumir. Incluso lo podemos hacer. Por eso lo dividí así. Porque esta primera parte... bueno, esto no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Así que comienza aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 8, 9, 10, 11 características que señalan la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Lo podemos dividir en 2 partes. Aquí Jesucristo tiene la preeminencia sobre la creación. Bien. En esta segunda parte le vamos a titular la supremacía de Cristo sobre la nueva creación. Bien, es un título resumiéndolo de esa manera. Muy bien, comencemos un repaso solamente en el Redentor. ¿Ha quedado claro a qué se refiere Pablo cuando dice el versículo 14, donde dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? ¿Que ha quedado claro en eso? Lo que implica o el énfasis que hace allí el apóstol Pablo. Porque la definición de la redención tiene que ver con liberación por el pago de un rescate. Entonces, el énfasis que hace Pablo aquí con respecto al... Por eso puse aquí redentor. Porque la idea que tiene el apóstol Pablo aquí es que Jesucristo pagó el precio, mejor dicho, de nuestro rescate. Y como resultado, nosotros tenemos la liberación. Muy bien. Obviamente que hace referencia a la salvación de los creyentes. Entonces, es que los griegos, me llama la atención en la palabra, en el original de los
recordemos que la Biblia se escribió en el idioma griego, ¿verdad? Entonces la palabra que usa aquí hace referencia y depende del contexto en el que usa la palabra. Por ejemplo, aquí usa Pablo una palabra que hace referencia a la liberación de los creyentes. Hay dos palabras en el idioma griego para hablar de la redención. Uno tiene que ver con el acto de ir a comprar y pagar el precio que se necesita para liberar a un esclavo, sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Muy bien, entonces cuando hablamos de que Jesucristo es nuestro Redentor, es porque Él pagó el precio de nuestro rescate y por lo tanto nosotros los que creímos o los que hemos creído en Cristo Jesús gozamos de la liberación. ¿En qué sentido? ¿O en qué se aplica? ¿O qué implica, mejor dicho? Según el versículo 14 es el perdón de pecados. Ahí se unen dos cosas y que el apóstol Pablo lo deja muy claro para los hermanos en Colosas. Ellos podían comprender este asunto de la libertad que tiene un esclavo después de haber sido comprado por un amo. Esa es la idea. Quizás no entendemos muy bien eso en su totalidad. El apóstol Pedro menciona algo en su carta, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice el apóstol Pedro que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esa palabra que usa allí el apóstol Pedro hace referencia al pago que se hizo. Por eso es que en el pasaje dice, no fue con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, en resumen, lo que está señalando aquí el apóstol Pablo es que Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Pagó el precio de nuestro rescate o de nuestra salvación. Es algo que ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero es bueno encontrarle el sentido de lo que está tratando de enseñar el autor de la carta. Muy bien. Muy bien, ahora pasemos al versículo 15. Esto ya lo mencionamos también. Versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, aquella persona que es el Hijo amado de Dios, aquella persona quien pagó el precio para libertarnos de la esclavitud del pecado, es una persona no solamente que es muy especial, sino que es Dios mismo, es Dios, tiene la naturaleza y la esencia de Dios. La idea aquí es que la palabra imagen quiere decir manifestación, quiere decir expresión. Cristo Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Alguien ha visto a Dios alguna vez? Nada. ¿Quién puede ver a Dios, verdad? Juan 1:18 habla de eso. ¿Quién puede ver a Dios? Nadie tiene la capacidad de mirar a Dios. Pero es tan impresionante, tan interesante, que Pablo destaca precisamente que Jesucristo es la
manifestación de ese Dios que no se puede ver. Jesucristo es la impresión, la manifestación impresa, como les mencioné la vez pasada, en una fotografía, ¿verdad? Pero Jesucristo es una persona que tiene su ser y su naturaleza divina. Cuando pensamos en esto, necesariamente pensamos en la persona de Cristo. ¿Por qué puede Él representar o manifestar a Dios? Porque hasta cierto punto los creyentes también manifiestan a Dios, pero no en su plenitud. En cambio, Cristo sí en su totalidad, como dice el 2.9. Échenle un vistazo al 2.9. ¿Qué dice el 2.9? O sea, en una sola persona está toda la plenitud de Dios. Esa es la idea ahí. Es decir, que necesariamente para que alguien pueda manifestar o señalar así a Dios es porque Él es Dios. Cristo es la perfecta representación del Dios invisible. Él lo manifestó perfectamente, en su totalidad incluso, a pesar de que estaba en este mundo. Por eso Timoteo, en su primera carta, Pablo a Timoteo dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o grande es el misterio de la verdad o de la deidad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es ese Dios que se manifestó en carne? Jesucristo. Y es aquí donde podemos pensar un poquito en lo que es la Trinidad. El Hijo de Dios es la única persona en la deidad que tuvo este cambio, que quiso tener este cambio. Es la única persona en la divinidad, en la deidad, que jamás volvió a ser como antes. Claramente las Escrituras dicen que Dios es espíritu. O sea, Dios no se puede ver, Dios es invisible. Sin embargo, como dice Juan 1:18, el Padre así quiso que Él se manifestara en la persona de Jesucristo. Entonces, si Cristo es la manifestación exacta, perfecta, plena del Dios invisible, ¿por qué lo pudo hacer Cristo? Porque Cristo es Dios. Por eso nosotros pues adoramos a Cristo por eso, porque Él es Dios. Y podemos mirar varios pasajes en la Biblia como siendo hombre también recibía adoración mientras estuvo aquí en la tierra. Podemos leer Hebreos 1:3 solamente para extender un poquito este punto. Ya sabemos de qué se trata un poquito, pero Hebreos 1:3, ¿qué dice? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Claramente dice dos cosas ahí: el resplandor de su gloria, la imagen o la manifestación o
representación exacta, perfecta de la gloria de Dios, de los atributos de Dios. Por ejemplo, pensemos un poquito esto, de la gloria de Dios. La gloria de Dios, pues podemos verlo como un resumen de todo lo que Él es en su ser y en sus atributos. Por ejemplo, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es luz, Dios es justo, etc. Entonces, cuando vemos a Cristo, tiene exactamente igual al Dios de la Biblia, a ese Dios a quien Jesucristo expresa, manifiesta o representa. Bien, por eso esto ya es entrar un poquito más en profundidad. Cuando vemos la persona del Padre, el Padre es eterno, el Padre es amoroso, misericordioso, también Jesucristo. Tiene las mismas características, las mismas cualidades. Y si hablamos del Espíritu Santo, pues también. Entonces, la idea aquí que está mencionando el apóstol Pablo, está colocando una base porque en el capítulo 2 nos hace ver que en la iglesia de los colosenses, allá en esa iglesia, en esa asamblea, había un pensamiento, había una creencia de que Jesucristo, quien había predicado Pablo y quien predicaban los hermanos en Colosas, que Jesucristo, decían algunas personas, que no era plenamente Dios. Eso se les llama, bueno, en aquellos tiempos, hasta el día de hoy existen, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos lo podemos ver como los gnósticos que le dicen. Tiene que ver con sabiduría, filosofía del mundo griego en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la enseñanza de ellos decían que una divinidad o Dios no puede hacerse hombre o no puede tomar forma humana, porque para ellos, dicen los gnósticos, que sería malo, porque el cuerpo es malo. Esa es la creencia de ellos. Entonces, si Dios se hace humano, se hace carne, entonces no cuadraba con la enseñanza de ellos. Y creo que hasta el día de hoy, por ahí hay enseñanzas de que Jesucristo no es realmente Dios. Sí es hijo de Dios, pero hace entender que es un poco menor que Dios porque es el hijo. El Padre es el mayor. En algunas funciones podemos ver eso, pero en cuanto a su divinidad, Jesucristo es totalmente Dios. Sí. Yo creo que en alguna manera, en algún momento nos hemos encontrado con personas diciendo que Jesucristo pues es un simple profeta, es alguien más que media entre Dios y los hombres. Sí, es un puente, pero que sea Dios no lo es, decían estas personas. Por eso Pablo está dejando muy bien en claro aquí en Colosenses que Jesucristo es plenamente Dios. Por eso Él puede expresar, Él puede manifestar todo en cuanto a Dios se refiere. Ahora la segunda parte del versículo 15 que dice: el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. ¿Qué entienden aquí? Voy a detenerme aquí para dejar abierto el estudio. Aquí tenemos el primogénito. Esta palabra tiene dos significados. Para nosotros, si la leemos solamente en español y con nuestro entendimiento, nos quedamos allí, pues un primogénito es el primer hijo nacido en la casa. Tanto en la cultura judía como en la cultura griega, el primogénito es el hijo primero, nació en la casa y por lo tanto tenía todos los derechos, las bendiciones que Dios les daba en aquellos tiempos, por ejemplo, a un patriarca. Pero en la Biblia también habla de otro asunto, que no solamente se refiere a un primogénito, es decir, a un primer nacido en la casa. También hace referencia a, lo voy a apuntar aquí, a lo que conocemos como la preeminencia. Okay. Tiene dos significados. Y esto lo podemos, es aquí donde necesitamos un poco el diccionario, o las palabras en el original, porque para esto hay dos palabras en el griego, y depende de lo que se usa, se tiene que interpretar. Por ejemplo, Pablo usa la palabra que hace referencia a la preeminencia. Habla de un rango. Apunté la definición, déjame ver aquí. Prioridad en cuanto a tiempo y en segundo lugar, prioridad en cuanto a rango. Hace referencia a la supremacía o la preeminencia de Cristo. Entonces, la expresión primogénito de toda creación, como dice el versículo 15, significa que Jesucristo tiene preeminencia, es decir, que tiene el control absoluto de toda creación. Esa es la idea. O sea, aquí no se refiere a que Jesucristo es el primer hijo creado, como algunas religiones lo enseñan, ¿no? Y es ahí donde rebajan la divinidad de Cristo. Pues sí, Jesucristo es hijo de Dios, pero menor, fue creado, dice. No, Jesucristo no fue creado, por eso más adelante lo destaca. Muy bien, entonces aquí hace referencia a que Jesucristo tiene el control absoluto y dice ahí de toda la creación sin excepción alguna. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jesucristo puede tener esa capacidad de gobernar? Él es el gobernador de toda la creación. En primer lugar, porque es Dios. Esto lo podemos descubrir en el mismo texto. Esto tomando en cuenta el contexto anterior. Si Él es Dios, como lo presenta allí y como se interpreta que Él es la imagen del Dios invisible, entonces pues ya podemos entender un poco que Cristo sí puede gobernar toda la creación, porque si Él es Dios, Él tiene esa capacidad. Pero hay algo más. ¿Por qué puede gobernar la creación? ¿Por qué Él puede estar por encima de toda la creación? La respuesta está en el versículo 16. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas.
¿Cuáles cosas fueron creadas por Él? Por Él, no dice en Él, porque en Él, en relación con Él, esa es la idea. En relación con Cristo fueron hechas todas las cosas. Esto también lo encontramos en Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿no? ¿Dice por Él o dice en Él? Porque hay que ver también esas... Por Él. Por Él, ¿verdad? Sí, Eso se llaman por Él fueron hechos. preposiciones. Hay que notar bien las preposiciones, esa palabra de Él, por Él, en. Esas palabritas tienen mucho significado. Juan 1.1, ¿dice ahí? Tres. Juan 1.3, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Concuerda muy bien. Y el otro dice, en Él estaba la vida. En Él, en relación con Él, estaba la vida o existía la vida. Muy bien. Porque en Él fueron hechas todas las cosas. O por Él fueron hechas las cosas. Y luego dice, ¿cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, en todo el universo. ¿Qué cosas hay en los cielos? Hay cosas visibles e invisibles. ¿Cuáles son las cosas invisibles? Ahí está la respuesta. Tronos, dominios, principados, potestades. Esas son las cosas invisibles. La mayoría de los eruditos, comentaristas de mucho estudio, me doy cuenta que aquí hacen referencia a seres angelicales. Bien. O sea, son ángeles. Hay una categoría, hay todo un poder, hay todo ¿cómo se dice? Un rango de principados y potestades. Bueno, pues en toda la Biblia encontramos que hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, hay ángeles. Ahora lo que no podemos solamente limitarnos a pensar si se refiere solamente a ángeles que le sirven a Dios o también a ángeles que pecaron contra Dios y que cayeron. Por ejemplo, Satanás es llamado el príncipe de la potestad de los aires. Es uno de los jefes el que tiene un rango muy alto. Creo que es el jefe de todos los ángeles que desobedecieron a Dios. Bueno, la idea es que aquí Pablo está también colocando una base muy importante por lo que va a decir o vamos a estudiar más adelante en el capítulo 2. Lo que sucede, lo que sucedía en la iglesia de los colosenses, en esa asamblea, es que habían hermanos que todavía no habían dejado ciertas prácticas, ciertas creencias, y estaban dentro de una asamblea, todavía creían en ciertos ángeles, le daban culto a los ángeles. Por eso ya a partir de aquí el apóstol Pablo coloca esta base que Jesucristo está por encima de cualquier otro ángel. Bien, esto quizás cuando estemos en el capítulo 2 lo vamos a volver a mencionar esto. Muy bien, pero continuamos con el versículo 16. Dice la última parte, todo fue creado por medio de Él y
para Él. Hay tres cosas que debemos notar aquí. La razón de por qué Jesucristo puede gobernar el universo en donde estamos, tanto en los cielos, tanto como en la tierra, es porque en Él fueron creados. Pues Él tiene el control absoluto, ¿no? En Él, por medio de Él, y luego dice, y para Él. Él es la fuente de la creación en Él. Él es el agente de la creación por medio de Él. Y es el propósito de la creación. Es decir, que estamos dentro de un universo con un propósito. Es para Él. Por eso les decía al principio, pues vamos a subir en esta montaña para mirar las alturas de la gloria de Cristo. Bien. Y estudiando esto, analizando esto, podemos apreciar un poquito más la persona de Cristo. Jesucristo es el creador. Ya podemos entender por qué Pablo dice que Él es el primogénito de toda la creación. Porque es su creador. En resumen. Y no solamente eso. Cuando pasamos al versículo 17, tenemos dos cosas muy interesantes. Lo primero que vemos ahí es que Él estaba o ya existía, Él es preexistente a la creación. Es decir, es que Jesucristo ya estaba. Entonces, eso ya nos ayuda a entender un poquito más cómo es que nuestro universo, la creación, fue creada. Y esto nos puede llevar a Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesucristo ya estaba. Ahí podemos observar un poquito lo que es cuando hablamos de Cristo antes de la creación. ¿Qué estamos pensando en Cristo? ¿Cuál es la característica de Cristo antes de la creación? Todavía no ha sido hecho el mundo, pero Jesucristo ya estaba. ¿Eso qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué indica? ¿Qué señala? ¿Qué es? ¿Repite? Es el dueño o creador de todo. Sí. Que existe o puede. Esa palabra existe. Existencia. Sí, su existencia. Eso le podemos llamar la eternidad de Cristo. Es eterno. Que es eterno. Es eterno. O sea, esto nos sigue ayudando para comprender lo que viene hablando desde el versículo 15. Si cada frase que va a ir colocando el apóstol Pablo, como que nos está cimentando bien, nos está ubicando bien, ¿por qué Él es así? ¿Por qué Él es la imagen de Dios? ¿Por qué Él es primogénito? ¿Por qué Él es creador? Porque ya existía, Él es Dios. Para terminar, en el versículo 17, y todas las cosas en relación con Él, todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que ya mencionó en el versículo anterior. Todas esas cosas, toda la creación, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, en relación con Él, subsisten.